Bueno, buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con las sesiones de hoy. Hoy las sesiones por las mañanas serán un poco dedicadas por microorganismo y la primera es dedicada a los hongos. En este caso es sobre la infección fúngica invasiva que la darán en este caso el doctor Ayestarán de la UCI. Agradecerle que esté aquí con nosotros, y la doctora Carla Iglesias de microbiología. Entonces, podemos empezar. A ver, ahora. Vale. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Tengo el honor y el placer de compartir esta charla con el doctor Ignacio Ayestarán, aunque me la ha liado un poco y vamos a tener que ir cambiando de, de presentaciones, pero bueno, seguro que va a ser súper amena. No podíamos empezar esta presentación sin mostrar esta diapositiva que muchos de vosotros seguro que ya conocéis. Es la presentación de los hongos patógenos más importantes a nivel mundial que publicó la OMS hace un par de años, atribuyéndoles hasta un 1,27 millones de muertes mundiales. Esta lista de hongos prioritarios fueron creados a partir de unos criterios que se tuvieron en cuenta, como la incidencia, la mortalidad, dificultades en el diagnóstico, cambios en el tratamiento, secuelas. Y bueno, con toda esta lista, la OMS propuso algunas medidas en las que teníamos que enfocarnos y focalizar para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones. Entre las que destacan, por ejemplo, es el control de la infección, conociendo la epidemiología local y nacional y la morbimortalidad que tenemos en los hospitales, así como la emergencia de resistencias a los antifúngicos. También estaría muy bien conocer la epidemiología a nivel de controlar el foco de la infección por parte de preventiva, saber a lo que nos enfrentamos, hacia dónde vamos y, por supuesto, dedicar o enfatizar la importancia de la investigación. Como dato curioso que leí el otro día, solo un 1,5% de toda la financiación destinada a la investigación de enfermedades infecciosas se destina a infecciones por hongos. Bueno, y si esto se publicó en 2022, este Lancet, esa revisión es de enero de este año, donde atribuyen casi el doble de las muertes a nivel mundial por infecciones fúngicas, un 2,55 millones de muertes. Y este es un gráfico de, bueno, esto es el gráfico de mortalidad cruda, donde veis que, bueno, que casi todo el peso se lo llevan la aspergilosis invasiva y la candidiasis invasiva. Este otro gráfico me pareció interesante, es un gráfico de incidencia, donde, por ejemplo, dentro de la aspergilosis invasiva, me llamó mucho la atención que casi todos los pacientes, más del 50% de los pacientes son pacientes EPOC y casi otro 50% de los pacientes son pacientes de UCI. Seguro que todos estabais pensando, cuando pensáis en candidiasis invasiva, en el típico paciente hematológico, el típico paciente inmunodeprimido. Pues no, a mí también me llamó la atención. Y bueno, claro, como dice la OMS, nos tenemos que centrar en nuestro área. ¿Qué tenemos aquí en Mallorca? ¿Qué tenemos que priorizar? ¿En qué tenemos que pensar? Pues me he tomado la licencia de modificar un poco esta tabla, adecuándola a nuestras necesidades y según las áreas que dicen que en las que tenemos que trabajar, pues centrarnos en estos puntos, ¿no? Dentro de Aspergillus fumigatus hablaremos del cambio en el número y tipo de pacientes, en la ausencia de un diagnóstico a tiempo y en un aumento de resistencias. Y dentro de la cándida, donde destacaremos Candida parapsilosis, como todos ya sabéis, tenemos un brote muy importante de Candida parapsilosis resistente a fluconazol. Nos centraremos en el control y vigilancia de esta infección y, bueno, los otros dos puntos son comunes a la aspergilosis invasiva. Y bueno, ahora ya pues vamos a cambiar, vamos a escuchar ahora un ratito a Ignacio, a ver qué nos cuenta desde la parte de UCI, cómo lo viven ellos. Ahora me salgo de aquí, cambio esto y ahí estás. Se oye, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. A los que no me conozcáis, soy Ignacio Ayestarán, del Servicio de Medicina Intensiva de aquí. Dar las gracias a mi compañera y organizadora, y a Adrián, y al Servicio de Medicina Interna y Microbiología por invitarnos a participar. Y nos vais a perdonar si la cosa se lía un poco porque lo hemos llegado a la última hora, pero para hacerlo un poco más, no tan seguido, intentaremos intercalar nuestra visión como clínicos, a lo mejor desde la UCI, de la infección fúngica invasiva con todos los datos de microbiología. Y para nosotros la infección fúngica invasiva es algo así, es un reto a la hora del diagnóstico. Es como si vosotros pasáis por la puerta de la UCI y estamos en una sesión y decís a ver si acierto yo y quién es, sin ver quién es este,
acierto o intentamos acertar quién es quién en cada sitio de estos, ¿no? ¿Por qué es un reto para nosotros? Porque la mayor parte de los pacientes que presentan infección fúngica invasiva, como ha dicho Carla bien, son pacientes oncológicos, pacientes trasplantados, pacientes hematológicos y luego pacientes que están ingresados en la UCI. Y el problema del abordaje es que muchas veces tanto los signos clínicos como la aproximación a través de la placa, a través de la clínica que presentan esos pacientes, es compleja porque son muy parecidos. Y realmente tenéis estos pacientes aquí que son todos pacientes con factores de riesgo para una enfermedad fúngica que están ingresados en la UCI por insuficiencia respiratoria y si veis, todos tienen al final clínica de expectoración mayor o menor, insuficiencia respiratoria, algunos han acabado fiebre y cuando nos enfrentamos al paciente, a veces con fiebre, tos, expectoración, leucocitosis, la radiografía nos dice poco. Igual tiene su paciente que tiene un hemocisto con HIV, un COVID con aspergilosis, con una criptococosis como tenemos ahora en la UCI, o un linfoma que nos aparece una infección fúngica o nos aparecen cándidas en el IVAL. Tener esta imagen en la radiografía con leucocitosis, fiebre, tos, expectoración, pues seguramente no nos va a llevar a acertar seguramente en el diagnóstico y para eso vamos a necesitar otras pruebas complementarias. Solo que tenemos en nosotros generalmente un paciente inmunodeprimido, paciente oncomatológico, un paciente trasplantado y el paciente de la UCI que tienen un grado de inmunosupresión que favorece el desarrollo de infección fúngica. Algunos de vosotros me diréis, oye, pues que el paciente de la UCI, ¿desde cuándo es un paciente inmunodeprimido? Se sabe hace tiempo que el paciente de la UCI fallece o en los primeros días después de la lesión que lo ha llevado a la UCI por un estado de hiperinflamación que o lo lleva a la curación o lo lleva a la muerte, pero sabéis que muchos de nuestros pacientes se quedan estancados y permanecen en la UCI durante mucho tiempo y eso les lleva a un estado de inmunoparálisis o inmunosupresión que favorece el desarrollo de infección fúngica estando dentro de la UCI, aunque realmente no tengan unos factores del huésped como tal, como sea el paciente hematológico o el paciente trasplantado para desarrollar una infección fúngica. De hecho, se sabe pues eso, que el paciente que está en la UCI, aparte de los factores de riesgo que supone la inmunodepresión en cuanto a quimioterapia, trasplante, etcétera, etcétera, solo el tener infección fúngica, infección viral, el haber tenido una sepsis, la cirugía, pacientes neuroquirúrgicos, si persisten y tienen estos antecedentes largo tiempo ingresados en la UCI, pues tienen riesgo de desarrollar infección fúngica. ¿Qué pasa entonces? Pues que estamos en la UCI, tenemos un paciente, como ese que habéis visto, con esa radiografía, con fiebre, con leucocitosis y con una sospecha de que la estamos tratando una posible infección fúngica, una posible infección bacteriana y no acaba de mejorar y no sabemos muy bien qué hacer. ¿Qué hacemos? Pues hablaremos con los infectólogos, con el doctor Sionriera y con sus colegas, a ver si nos echan una mano. Podemos hablar con farmacia que nos ayudará a mejorar el tratamiento farmacológico que estamos dando a esos pacientes, sobre todo en función de los factores de riesgo que los enfermos de la UCI, de si las alteraciones del PKPD pueden ser mejorables o podemos mejorar el tratamiento. Por supuesto que vamos a tener que comentar el paciente y buscar alianza con el microbiólogo y si tenemos suerte y tenemos unos super expertos que vienen de Barcelona, nos echan una mano y a los que les podemos hacer las preguntas después, pues mucho mejor. Así que vamos a pedirle ayuda a microbiología. La idea entonces era hablar un poco, centrarnos en cándida, en candidiasis invasiva y en aspergilosis invasiva, dejar neumocistis y criptococo para los talleres de mañana para no repetirnos. Y bueno, vamos a empezar un poco a hablar sobre candidiasis invasiva, que por incidencia pues es la más importante aquí en el hospital. Sabéis que existen más de 150 especies de cándida, que estas que veis aquí son las más importantes y las que más afectan al ser humano. Estos dos nombres raros que veis aquí son Candida glabrata y Candida krusei, que aunque se cambiaron hace mucho, yo creo que nos siguen sonando
poco raro. Sabéis que es un patógeno oportunista que forma parte de la microbiota de mucosas gastrointestinal y vaginal, además de piel, uñas, etcétera. Que Candida albicans estamos colonizados más de un 75% de nosotros con Candida albicans, por eso al final es el patógeno que en mayor medida causa estas infecciones. El mecanismo de infección es por translocación gastrointestinal, por catéteres intravasculares, aunque también se ha visto la transmisión horizontal. Y 2 puntos aquí muy importantes a destacar. El primero de ellos, que la candidemia es un tipo de candidiasis invasiva, es más, es solamente la punta del iceberg de todas las candidiasis invasivas que se diagnostican. Y por otra parte, que esto es una carrera, que es súper importante hacer un diagnóstico precoz, instalar un tratamiento antifúngico correcto y controlar el foco, que muchas veces quitando el propio catéter únicamente sin tratamiento antifúngico podemos ya salvar a este paciente. Esto mejora muchísimo el pronóstico y la supervivencia, el tiempo. Como veis aquí, esta es de la misma revisión del Lancet de este enero de este año. Aquí distingue, es una tabla que habla de las principales micosis a nivel mundial. He señalado la candidiasis invasiva y la candidemia, donde veis que en porcentajes de mortalidad, tanto en pacientes tratados como no tratados, son similares. Aquí está. Pero llama muchísimo la atención cuando nos fijamos en el ratio de estos pacientes tratados. Veis que se invierte totalmente. Los pacientes tratados de candidemia son un ratio de 9:1 respecto al 1:5 de candidiasis invasiva, y esto viene reflejado al final en las muertes atribuibles a estos pacientes. Muchos de estos pacientes que no se tratan al final es porque no se diagnostican, ¿no? Tenemos que enfocarnos más. Destacar también que Cándida supone más del 85% de todos los casos de pungemia en España y que la mayoría de ellos están asociados a la asistencia sanitaria. No os asustéis, estas son las nuevas guías. Gracias, Luisa, que me enteré por ti. Todavía no están publicadas las oficiales, esto es un borrador. No voy a pararme en esto primero porque es parte de lo que os explicará José Ignacio a continuación, pero bueno, cuando ya hay una sospecha clínica, ya tenéis imágenes, avisáis a microbiología y nos mandáis tanto hemocultivos, ¿no? Si sospecháis una candidemia, o ya si sospecháis que pueda haber otro foco, cualquier otra muestra pues puede ser invasiva o no invasiva. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema? Que menos del 40% de estas muestras son positivas. ¿Por qué? Porque la concentración de Cándida es muy baja en estas muestras, pueden ser candidemias intermitentes, candidiasis profundas, el paciente puede haber llevado antifúngico previo, puede haber una mala toma de recogida de la muestra, y además que los resultados que son muy lentos. Como factores a valorar, pues que gracias a estos cultivos podemos datar de qué especie se trata y por tanto realizar antifúngicos y vigilancia y más estudios. ¿Qué pasa con la PCR que ya aparece en estas guías? Bueno, aparece en amarillo, y esto es porque, aunque con estas PCRs podamos obtener resultados muy rápidos en muestras, he puesto muestras directas, aunque ni en la diapositiva saca ninguna flecha de hacer PCR de muestra directa, solo sacan de cultivos. También podemos tener el resultado de varias especies de la misma reacción. Puede que nuestro paciente tenga más de una cándida y que gracias a estas PCRs con múltiples dianas podamos detectarlo. Si bien hay muchos más contras, que la sensibilidad es mucho más baja, los costes y el equipamiento es muy alto, y además hay una falta muy grande de estandarización de estas pruebas. Por tanto, nos tenemos que apoyar en otro tipo de pruebas, que son, por ejemplo, el beta-glucano, que son determinaciones que son mucho más rápidas. Si bien no nos van a decir de qué especie se trata, pues podemos combinarlas para obtener un mejor resultado, ¿no? En cuanto al beta-glucano, actualmente se puede utilizar en suero y plasma, pero se está viendo que es muy útil también su uso en otras muestras, como el líquido peritoneal. Nosotros ya lo estamos empezando a probar aquí, todavía no está aprobado por Central de Compras, lanzo así un suspiro al aire, pero con José Ignacio ya lo hemos estado probando en algunos pacientes y parece que los resultados, ¿no? son concordantes. No sé luego si quieres opinar respecto. Como pros, lo que os comentaba, es un marcador muy temprano de infección, detecta un amplio rango de hongos, es decir, no solo detecta cándida, detecta todos aquellos hongos que lleven beta-glucano en la pared, ya sea Aspergillus, ya sea Pneumocystis. Es útil para descartar micosis invasiva, porque tiene muy pocos falsos negativos. Además, es útil para monitorizar el tratamiento antifúngico y es útil para
apostar o aplicar un valor pronóstico. Por contra, su elevada tasa de falsos positivos, por tanto muy baja especificidad, un resultado positivo no nos va a decir que el paciente tenga una candidiasis ni una candidemia. En cuanto a la epidemiología, bueno, pues veis que Candida albicans se lleva la palma, no solo en Europa, en todo el mundo entero. Por otra parte, en segundo lugar, en el norte de Europa destaca Candida glabrata y en el sur pues tenemos mayor prevalencia de Candida parapsilosis. ¿Qué dicen las nuevas guías? ¿Cómo estamos con estas cándidas? Pues si bien es verdad que en América y en Europa Candida auris se ha visto un aumento de los brotes, por suerte nosotros y toco madera no hemos visto, no lo tenemos aquí, así que bueno, vamos a enfocarnos más en otro tipo de brotes que también comentan, que son el aumento de Candida parapsilosis resistente a fluconazol, que como veis pues ya se ha detectado en más de 36 países a nivel mundial y bueno, pues esto sigue a la alza. ¿Qué dicen las guías? Que lo que Candida auris nos enseñó es extrapolable a otras cándidas con potencial riesgo de brote, tanto la separación de pacientes infectados o colonizados, detección de contactos, higiene de manos, etc. Y lo que no dicen las guías, y igual voy a ser un poco imprudente, que conociendo nuestra epidemiología, lanzo preguntas: ¿deberíamos realizar vigilancia mediante cultivos de colonización en aquellos pacientes con factores de riesgo? ¿En qué tipo de muestra? Y por otra parte, ¿deberíamos informar los cultivos clínicos de vías respiratorias con cándida? ¿Siempre? ¿Qué significado tienen estos cultivos? En el último punto, respecto a cándida y centrándonos en Candida parapsilosis, una par de diapositivas sobre la resistencia tanto a azoles como a equinocandinas, que a veces nos causan un poco de lío. Como bien sabéis, en el 2019 se detectó por primera vez nuestro brote de Candida parapsilosis resistente a fluconazol y ya pues en estos últimos años se ha visto que esta resistencia es común también en otros hospitales a nivel nacional. Se ha visto que son distintos clones, que no hay transmisión, bueno, que se debe a transmisión paciente-paciente y que no está relacionado con exposición previa a fluconazol. ¿Cuál ha sido, ante esto que decimos, bueno, pues perfecto, ponemos en equinocandinas, ¿no? ¿Y dónde viene el problema y la duda? Que bien es verdad que Candida parapsilosis, no solo esta Candida parapsilosis resistente a fluconazol, todas las Candidas parapsilosis tienen una menor susceptibilidad intrínseca a las equinocandinas in vitro. Es decir, tienen CMIs más altas y esto es debido a una variación que tienen todas las Candidas parapsilosis en una secuencia de este gen. Pero en vivo se ha visto y se sigue viendo y se sigue apoyando que la respuesta clínica es similar a otras especies de cándida. La resistencia adquirida en equinocandinas en Candida parapsilosis actualmente, que esto puede cambiar, es muy poco frecuente. Veis aquí el porcentaje respecto al 2% de resistencia a equinocandinas en cándidas SP. Por tanto, podemos utilizar equinocandinas para todas las cándidas. Son seguras, tienen buena tolerancia, tienen escasas interacciones y tienen buena actividad frente a biofilms, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta algunos puntos como son los valores PKPD y que en posibles focos puede que no hagan efecto, como puede ser en el sistema nervioso central o el ocular, o menos efecto como es a nivel gastrointestinal. Aquí tenéis un estudio donde se ve que las concentraciones a nivel en líquido peritoneal de cualquiera de las equinocandinas es 1/3 de lo que se encuentra en suero. Esto hay que tenerlo en cuenta. También el peso del paciente, hay estudios que avalan que tenemos que tener en cuenta a pacientes obesos. Y ahora me he colado. Paso a la parte práctica con Ignacio. Te la pongo, espera. Sí. Venga, pues volvemos a la clínica. Ya os ha dicho Carla que nos vamos a centrar en cavidades pregilos porque son los más frecuentes. Neumocitis y criptococo prácticamente ya no vemos nosotros en la UCI y de hecho desde que el HIV ha pasado una enfermedad muy controlada crónica, pues prácticamente esos pacientes casi ninguno tienen. Y criptococo muy pocas veces lo vemos en pacientes HIV que no es en la UCI o EPOX. Así que nos vamos a centrar en la cándida. Cuando hablamos de cándida, os voy a explicar ya un poco los problemas diagnósticos y qué es lo que necesitamos. No penséis que son enfermos que a veces pues parece como que nos vamos a ver aquí, ¿no? Y os voy a presentar un caso clínico pues que
interesante y complejo, aunque de mala evolución, desgraciadamente, recientemente en el hospital. Para que veáis lo que supone una candidiasis invasiva peritoneal, que ya he dicho que es muy difícil de diagnosticar porque a veces los datos micrológicos, los datos clínicos la apoyan, pero que es así. Este es un paciente trasplantado en el hospital, es el que se inició hace un par de años el trasplante hepático, es un paciente que trasplantó hace poco, un paciente cirrótico, pues con todos los factores de riesgo que eso conlleva, que se trasplantó en enero, que el trasplante inicial fue bien, el paciente estuvo una semana en la UCI, no hubo complicaciones importantes y a los 15 días se fue a su casa. No tenía factores de riesgo importantes para el desarrollo de complicaciones posteriores, porque no era enfermo, la cirugía no había ido bien, no se había politransfundido, no había desarrollado fracaso renal, ni había tenido complicaciones en la UCI. Pero sin embargo, a los 5 días de volver de irse a su casa, vuelve otra vez a urgencias con dolor abdominal y presenta un cuadro compatible con un shock séptico con hipotensión que no responde a líquidos, se acaba ingresando en la UCI. Paciente chocado, trasplantado hepático, lo primero que pensamos que era una complicación pues, postquirúrgica, ¿no? Y así es efectivamente, en donde este paciente se le hace un TAC y se ve que hay una colección de líquido subdiafragmático y perihepático, y el cirujano, pues a la vista de la evolución clínica, lo lleva a quirófano y lo que ve es una gran colección entre líquido purulento y hematoma que limpia, y en el momento en el que accede a la parte posterior del hígado para intentar mejorar la limpieza y demás, presenta una hemorragia en la zona del hilo hepático, pues prácticamente sanguinante, politransfusión masiva. El paciente se recupera en ese momento y vuelve a ingresar en la UCI. Esta es la imagen del TAC que tenía cuando ingresó, y lo que se mandan muestras a microbiología, y lo que ve en el momento de la cirugía es que la arteria hepática que ellos suturan en el momento que hacen el trasplante está rota y parece que está desgarrada, o que hay algo ahí, que hay un proceso infeccioso concomitante, que es lo que ha hecho que esa arteria se rompa y que le produzca ese shock hemorrágico. Y lo que se ve en el resultado anatomopatológico de esa muestra es que hay una infiltración, más o menos de aquí, me tenéis que creer, porque he hablado con los anatomopatólogos, de hongos. Se ven aquí las inclusiones con los hongos, se ve alguna hifa compatible con una enteritis fúngica o con una arteritis fúngica, cosa que es la verdad es que poco frecuente. Este paciente, en el resultado microbiológico del cultivo que se saca de la cirugía, aparece Candida glabrata, y desarrolla, estando a la vez en ese momento, una bacteriemia por un Enterococcus faecium. El paciente evoluciona relativamente bien, se recupera de ese choque hemorrágico, pero vuelve a ingresar en la UCI por deterioro clínico estando en la planta y presenta varias complicaciones. Entre ellas, a estos pacientes a veces les ponen una endoprótesis en la vía biliar cuando hacen la sutura de la vía biliar, presenta una migración de la prótesis que hay que recolocarle otra vez, presenta alteraciones en el flujo de la arteria hepática en los controles ecografíacos que se hacen, hay que hacerle una angioplastia en la arteria hepática y ponerle ahí un stent para mejorar el flujo hepático y la función hepática. Y al cabo de 2 o 3 semanas de estancia en la UCI y presentando esas otras complicaciones, el paciente se vuelve a quejar de dolor otra vez, presenta un nuevo cuadro de hipotensión, una caída de la hemoglobina muy importante. Ahí, claro, nos planteamos a ver cuál es el abordaje, y lo que se le hace es otro TAC en donde se ve pues, un sangrado muy importante activo en la zona del hilio hepático, que es esto que se ve aquí. Esto sería el colédoco lleno de sangre y el intestino delgado que se está llenando de sangre. Y lo que se ve, entre lo que se sospecha, es que hay un sangrado en la zona de la vía biliar. Bueno, pues tenemos aquí el colédoco lleno de sangre, pero cuando los cirujanos consideran que no se puede meter el quirófano porque no van a ser capaces de reparar esa situación, pues se le ha puesto un stent previo, lo que se hace es ir al DIVAS e intentar tapar ese punto sangrante que se ve. Y lo que se ve en el DIVAS es que hay un pseudoaneurisma, que se ve aquí perfectamente en la zona donde le habían hecho la angioplastia a la arteria hepática, que está aquí, que se ha roto, que está sangrando, la sangre sale, no se sabe cómo, directamente al colédoco y va al tubo digestivo. Se intentó tapar esa lesión, pero el paciente desgraciadamente falleció en situación de shock hemorrágico.
Esta es la necropsia, donde se ve pues, una zona muy inflamada en la zona de la arteria del hilio hepático. Aquí se ve un pseudoneurisma en la zona arterial, coágulos y sangre en toda la vía biliar, que es esta vía biliar de aquí. Y lo que apreciamos otra vez en la anatomía patológica microscópica de esta zona de la arteria iliar es inclusiones de hongos que afectan también a la arteria hepática. La candida, como bien ha dicho ella, coloniza nuestro organismo. ¿Qué le ha pasado a este paciente? Pues que ha cumplido los factores de riesgo para que la candida se convierta en una infección invasiva. Generalmente la candida la tenemos en la piel, principalmente en el tubo digestivo y a veces en el tubo genital. ¿Cómo entra la candida al organismo? Pues principalmente porque hay una ruptura de la pared gastrointestinal o de la piel. En los pacientes que son inmunocompetentes eso no hay ningún problema, pero en los pacientes inmunodeprimidos esa candida puede atravesar la barrera gastrointestinal o la piel a través de los catéteres que nosotros le ponemos y a partir de ahí producir una candidemia que acabe complicándose pues porque coloniza la candida cualquier otro órgano de los que vemos aquí, ¿no? Los factores de riesgo más importantes son el uso de antibióticos al respecto, la alteración de la microbiota intestinal a veces secundaria a los antibióticos, la rotura de la barrera intestinal o la rotura de la piel. En este paciente seguramente lo que había pasado era que la barrera intestinal se había roto en el contexto de la cirugía. Si os acordáis, ayer Oscalen comentó que la aparición de biliomas es una complicación frecuente en los pacientes con trasplante hepático y ahí es donde se acumula la cándida que después había migrado, había afectado a la arteria hepática y producido todo ese desastre, ¿no? Factores de desarrollo de candidiasis invasiva en los pacientes en la UCI, en pacientes en general, son estos que tenéis aquí. Podéis suponer que son pues, la inmunosupresión, todo el tratamiento, las alteraciones intestinales, la estancia prolongada en la UCI solo por esa inmunoparálisis es un factor de riesgo, dispositivos intravasculares, antibióticos, trauma y quemados, porque puede suponer que la lesión de la barrera cutánea favorece la entrada de la cándida en el organismo y luego que estemos colonizados de forma multifocal. Dos patologías de candidiasis invasiva más frecuente, que son la candidemia como tal, que es lo más fácil de detectar porque vamos a detectar hemocultivos positivos para cándida, y un caso como este, que es la candidiasis invasiva profunda, principalmente abdominal, que es mucho más difícil de diagnosticar, y para eso es para lo que nos tenemos que apoyar en los marcadores microbiológicos o serológicos para apoyar el diagnóstico clínico que a veces no tenemos, ¿no? La cándida sí que después producirá posiblemente pues, otro tipo de infecciones si coloniza otros órganos. Y como no somos capaces a veces en la UCI de acertar con el diagnóstico de una candidiasis invasiva, a pesar de tener a veces una cándida que no sabemos si es una colonización o una infección, y esos marcadores serológicos o microbiológicos que no acaban de estar definidos, lo que se ha intentado buscar es si podemos determinar algunos otros índices que nos ayuden a predecir si el enfermo que está en la UCI va a desarrollar una infección candidíaca invasiva. Los principales son el índice de colonización, que está hecho principalmente en pacientes quirúrgicos y que nos mira si el paciente se ha colonizado en diferentes fases de nuestro organismo, y el Candida Score, que es un score con sonogramas y que se utiliza en los pacientes que están en la UCI generalmente más de una semana, y que hay que recordar que aunque se aplica a todos los pacientes de la UCI, está diseñado principalmente para hacerse en pacientes quirúrgicos. A pesar de eso, estando nosotros aquí y los super especialistas europeos o mundiales se ponen de acuerdo, a pesar de tener todas estas herramientas diagnósticas, de cuándo definir que un paciente tiene una candidiasis invasiva real o cuando probada o cuando es probable. Y se han intentado hacer pues, diferentes algoritmos diagnósticos y sumando todos estos datos clínicos, los scores y las pruebas micológicas para poder determinar ese riesgo de infección invasiva y el tratamiento antifúngico precoz. Aquí tenéis una última revisión publicada este año en donde pues eso, estos grandes especialistas incluso están dudando de realmente qué es lo que tenemos que plantearnos a la hora de hacer el diagnóstico. Y como la candidiasis invasiva intestinal es la más compleja a veces de diagnosticar, pues plantear un algoritmo diagnóstico y de tratamiento en función pues eso, de los scores clínicos, de si el paciente tiene una sepsis abdominal y basarnos en otras pruebas serológicas y micrológicas como el beta de glucano, pues para plantearnos iniciar tratamiento antifúngico precoz o incluso para el tratamiento antifúngico.
¿Qué más cosas relacionadas con la cándida tenemos en la UCI? Pues una de las preguntas principales es si realmente existe la neumonía por cándida, tanto en la UCI o fuera de la UCI, porque muchos de vosotros cuando vais a la UCI os sorprendéis de que pacientes que pueden estar inmunodeprimidos, pues les sale una cándida en un esputo, una cándida en un coloral y a veces decidimos no tratarla, ¿no? En principio, como este caso, por ejemplo, una paciente con un linfoma que ha recibido quimioterapia, que lleva mucho tiempo en la UCI y que sí, que parece que tiene un empeoramiento clínico y no sale cándida parapsilosis en el VAL. Sin embargo, está claramente en principio demostrado que no existe como tal la neumonía por cándida, salvo en casos muy especiales, en casos en donde el paciente tiene una inmunosupresión importante, pueda estar colonizado a nivel multifocal en diferentes sitios y no tenemos otro proceso infeccioso que nos sugiera que ese paciente se ha deteriorado. La verdad es que al no tenerlo claro a veces yo me doy cuenta que a veces hay enfermos que les ponemos tratamiento antifúngico y otros que no, pero realmente la bibliografía no apoya que nosotros tenemos que tratar la aparición de cándidas en un esputo de un paciente en la UCI con tratamiento antifúngico. Y nada, vamos a pasar al siguiente patógeno que nos trae de cabeza. Vale. Bueno, pues en cuanto a Aspergillus, saber que existen más de 200 especies, que unas 20 de ellas afectan al ser humano, que es un hongo ubicuo que podemos encontrar en el agua, tierra, vegetación, con un ciclo biológico muy simple, lo que favorece la esporulación y por tanto la alta concentración en aire. Que sepáis que en cada día nosotros inhalamos hasta 5.000 esporas al día, que en condiciones normales, con una barrera física natural sana y un sistema inmune sano, expulsamos y no nos damos cuenta. Cuando esto falla, las esporas, que son las unidades reproductoras, acaban llegando al tracto, a las vías más pequeñas del tracto respiratorio, donde germinan y forman las hifas, que son las formas invasivas. Y os preguntaréis por qué casi todas las infecciones por aspergilosis invasivas son causadas por Aspergillus fumigatus. Esto es debido, aparte de factores de virulencia que ejercen su acción desde el principio de las fases hasta que invaden los vasos, es debido a que a su pequeño tamaño en las esporas, son mucho más pequeñas las esporas de Aspergillus fumigatus que de las demás especies, y al fenómeno que tienen de termotolerancia. Son capaces de sobrevivir a temperaturas mucho más altas y además en cuanto a su germinación, si bien es verdad que a temperatura ambiente tienen la misma capacidad de germinación que otras especies, a la temperatura del ser humano pues esa capacidad mejora. Un punto a destacar es recordaros que dentro de Aspergillus fumigatus complex o Aspergillus sensulato existe Aspergillus fumigatus sensu estricto, que será en el 99% de las veces que tengamos un cultivo, pero hay un pequeño porcentaje de especies crípticas dentro de este complejo que ya serán intrínsecamente resistentes tanto a los azoles como a la anfotericina, por si alguna vez lo veis en algún cultivo. La misma tabla que pusimos para Cándida, esta vez para Aspergillus, donde podéis ver cómo afecta la aspergilosis invasiva en el distinto tipo de pacientes. He querido también resaltar la aspergilosis pulmonar crónica porque creo que es la puerta de entrada de la mayoría de estas aspergilosis invasivas. Podéis ver cómo la mortalidad en tratados es similar en todos los grupos, quitando obviamente aspergilosis crónica, pulmonar crónica, es similar en todos los grupos, así como la mortalidad de pacientes en pacientes no tratados, pero nos vuelve a llamar la atención el ratio de pacientes tratados versus no tratados en los distintos grupos. Veis que todos estamos muy bien entrenados para detectar una aspergilosis invasiva en un paciente neutropénico, en un paciente inmunodeprimido, oncohematológico, pero si nos vamos al grupo de pacientes EPOC o pacientes de UCI, pues se invierte otra vez estos valores, ¿no? Y esto vuelve a tener consecuencias en la mortalidad atribuible. Por tanto, enfatizar con esta diapositiva que existen nuevos pacientes, que hay nuevos factores de riesgo. En primer lugar, el EPOC. Hay un estudio nacional donde recogieron durante 12 años todos los Aspergillus en muestras respiratorias de pacientes EPOC,
donde vieron que del 100% de los Aspergillus, 39 eran pacientes colonizados, un 55% eran pacientes que sufrían una aspergilosis pulmonar invasiva aguda y hasta un 5,7% una aspergilosis pulmonar crónica. El 90% de estos Aspergillus fueron fumigatus y tuvieron una mortalidad a los 120 días del 46%. Destacar también la gripe como factor de riesgo independiente para la adquisición de aspergilosis invasiva. Y bueno, COVID, que como todos ya sabéis, con la patogenia de capa, que causa un retraso importante diagnóstico debido a la presentación clínica y radiológica inespecífica. Y luego, bueno, dentro de todos los pacientes oncohematológicos, destacar aquellos con terapias biológicas, por ejemplo, el ibrutinib, que tras otras líneas de tratamiento aumenta el riesgo de padecer aspergilosis pulmonar invasiva dentro de los primeros 3 meses de tratamiento y sobre todo aquellos que lleven asociados corticoides y que hasta un 40% de estos pacientes hacen diseminación al sistema nervioso central. Y bueno, no olvidarnos tampoco de los inmunomoduladores, que seguro que en charlas posteriores ampliarán este tema. En cuanto a la patogenia y al tipo de pacientes que hemos visto, en líneas generales podemos discernir a los pacientes de la izquierda, paciente típico inmunodeprimido, neutropénico, con una ausencia de respuesta inflamatoria, donde veremos una invasión vascular mucho más alta y esto vendrá reflejado en resultados microbiológicos como es unos niveles de galactomanano mucho más altos, una sensibilidad al galactomanano muchísimo mayor. En contraposición, al otro lado de la diapositiva podéis ver cómo pacientes EPOC tendrán una colonización mucho más local, pulmonar, y donde si bien se verá un daño extenso a nivel pulmonar, habrá menos invasión vascular y por tanto valores de galactomanano, por ejemplo, inferiores. En cuanto a las infecciones virales por influenza y COVID, se sitúan en una parte intermedia. Aquí podéis ver en esta diapositiva cómo capa da lugar a una invasión vascular de hasta un 20% en los pacientes y, sin embargo, pacientes con gripe tendremos una invasión vascular de un 60% más, aunque la mortalidad sea similar. Hay un montón de guías con distintas formas y criterios a tener en cuenta para clasificar estas posibles o probables o colonizaciones por Aspergillus. De lo que estamos seguros es que el diagnóstico certero únicamente se sigue haciendo con una histopatología positiva, que solo es positiva en hasta un 50% de los casos y que actualmente se aboga cada vez más al uso o se da mayor peso al uso de biomarcadores como es el galactomanano y al uso de la PCR tanto en sangre como en BAL. En cuanto al galactomanano en aspergilosis invasiva, en muestras de sangre ya se recomienda en aquellos pacientes neutropénicos que no estén tratados que no estén recibiendo profilaxis antifúngica y se pone un punto de corte en 0,5. También, bueno, esto es para realizar el screening, pero también se puede utilizar para monitorización del tratamiento en pacientes con cáncer. En el galactomanano en otros tipos de muestras que no sean sangre se puede utilizar y se utiliza en muestras como BAL, aunque aquí sí que no llegamos a una concordancia total de dónde poner el punto de corte, si entre 0,5 o 1 o mayor de 1. Y esto viene dado por hay muchísimos estudios que se dedican a sacar valores de sensibilidad, de especificidad en distintos tipos de paciente, que esto también varía mucho. Se ha visto que un galactomanano, poniendo el corte para un galactomanano de BAL en 0,5, la sensibilidad es mucho y la especificidad es mucho mayor que en 1, pero si combinamos el galactomanano con la PCR, optaremos por un punto de corte mayor de 1, en el que alcanzaremos sensibilidades y especificidades de casi el 100%. ¿Y qué pasa con la PCR de Aspergillus? Bueno, pues si bien habéis visto que vienen las guías, tenemos un problema muy grande con la estandarización de estas PCRs. Existen muchísimos tipos de PCRs, son muy complicados, estos microorganismos son eucariotas, por tanto la extracción de estos ácidos nucleicos es muy difícil, falta mucha estandarización, hay PCRs in-house, pero hay estudios que se contradicen.
Entonces, bueno, pues existe un grupo a nivel mundial formado por estos señores y señoras que se dedican a intentar implementar en todas las guías mundiales las PCRs de los distintos patógenos fúngicos. Y lo último que consiguieron fue implementar la PCR de Aspergillus en las guías europeas. Aquí la tenéis. Se puede utilizar en muestras de sangre, está validada se utiliza para muestras de sangre, pero también pero aumenta la sensibilidad si se combina con el VAL, como hemos visto, con el galactomanano en VAL, como hemos visto antes. Si utilizamos esta PCR en el VAL, volvemos a ver que el problema sobre todo está en la estandarización, pero también se ha visto que es útil en otro tipo de muestras como las biopsias con hifas visibles. Actualmente las PCRs abogan por poner dianas para dianas en genes de resistencia de Aspergillus. Estas dos son las más conocidas. Y esto se está haciendo porque, como veis, está aumentando la resistencia a azoles en Aspergillus. Esto que, como sabéis, pues es la panacea del tratamiento y de la profilaxis. Esto es debido tanto a exposición a cepas ambientales resistentes, como pasa en Holanda, donde la resistencia a azoles en Aspergillus es mayor del 10% en cepas clínicas, porque utilizaron durante muchísimo tiempo fungicidas con azoles a nivel ambiental, pero por otra parte también se puede adquirir esta resistencia con el tratamiento en los mismos pacientes, tanto por adquisición de resistencias como selección de cepas resistentes. Muy resumido, en cuanto a la vigilancia de la resistencia a azoles en España, la resistencia en Aspergillus fumigatus sensu stricto, datada en 2019, es del 5,5% y vemos que ha bajado casi un 1% en los últimos resultados de 2022. Esto podrían ser buenas noticias, pero si nos fijamos en el motivo de estas resistencias, vemos que esta mutación de aquí, que provocaba en el 2019 el 54% de las resistencias a azoles, el año pasado, hace 2 años, ya había aumentado casi un 30%. Y estas mutaciones son responsables de una resistencia a todos los azoles. Por eso es importante. Ahora la parte de clínica. Bueno, vamos 5 minutos y ahora sacamos rápido. Volvemos entonces otra vez a la clínica en estos últimos 5 minutos. Ya os ha comentado Carla, invasividad de las Aspergillus. En pacientes inmunocompetentes estamos continuamente aspirando Aspergillus, no nos van a hacer nada. En pacientes inmunodeprimidos sí. Y sobre todo, pues según nuestro grado de inmunosupresión, tendremos una Aspergillus invasiva inicial. Factores de riesgo parecidos a los de las candidiasis invasivas, pero dentro de la UCI, desde hace una década, cuando empezó la epidemia de gripe, ya se vio que aumentaban los casos de aspergilosis o posible aspergilosis detectados en la UCI, cosa que con nuestro amigo COVID se ha totalmente descontrolado. En nuestro hospital, pues prácticamente diagnosticamos pocas aspergilosis invasivas en pacientes ingresados en la UCI antes de la gripe más y con el COVID mucho más. La clínica de la aspergilosis en los pacientes inmunodeprimidos y en la UCI iría afectación respiratoria principalmente, incluso en los pacientes trasplantados o en los pacientes oncomatológicos, y infecciones más graves cuando se ha producido angioinvasión y la aspergillus se ha diseminado, principalmente afectación del sistema nervioso central y endocarditis. En cuanto a la situación respiratoria, habría que descartar que los enfermos pueden tener una traqueobronquitis que se suele afectar principalmente o se ve principalmente en la fibrobroncoscopia, una afectación de la mucosa traqueal, afectación del parénquima pulmonar y en pacientes oncomatológicos, pues afectación pulmonar con desarrollo de aspergilomas y demás, cosa que esto en pacientes en la UCI se ve muy poco. Perdón. ¿Qué vemos en pacientes en la UCI? Pues esto, igual que pasa cuando hay una afectación, a lo mejor por una cándida, el paciente se deteriora clínicamente, fiebre, leucocitosis, detección de galactomanano a veces en el VAL o en sangre, y para eso necesitamos el apoyo de meteorología para realmente plantearnos si este paciente tiene una colonización por Aspergillus o realmente está desarrollando una infección que debamos tratar.
Pruebas complementarias, el escáner. El escáner realmente en los pacientes que al final desarrollan aspergilosis invasiva de la UCI, aunque cuando ya leéis cosas por ahí, pues que el signo del halo, que si el signo creciente y demás, todo eso pocas veces se ve, y lo que vemos habitualmente pues son afectaciones parcheadas del pánico pulmonar que realmente no nos ayudan tampoco en el diagnóstico. Así que igual que necesitamos marcadores para la candidiasis, necesitamos marcadores biológicos aparte de las muestras del cultivo para intentar pues, determinar cuándo un paciente lo vamos a diagnosticar de una traqueobronquitis por aspergillus o realmente el paciente está teniendo una aspergilosis pulmonar. Y para eso se han desarrollado diferentes algoritmos en los cuales hay que destacar la importancia en todos ellos de la fibrobroncoscopia, porque realmente es la que nos va a permitir determinar si el paciente tiene una afectación traqueobroncal y sacar unas muestras buenas del líquido o de lavado molecular que nos ayuden a través de galactoma nano, pues decidir si ese paciente tiene una posible aspergilosis invasiva, porque probada, y os ha comentado Carla, que solo la podemos determinar cuando tenemos determinación del aspergillus en una muestra histopatológica que se ha hecho de una forma estéril. Factores de riesgo, pues los mismos que tenéis aquí, y lo mismo, se ha intentado recientemente hacer diferentes algoritmos diagnósticos para llegar o para intentar aproximarnos al diagnóstico. Lo que os ha comentado, saca una diapositiva con diferentes como scores clínicos, teniendo en cuenta los factores de riesgo para plantearnos si ese paciente se puede diagnosticar de aspergillus o no. Solo traigo este estudio como me parece interesante porque compara como los diferentes estadios diagnósticos que hacen diferentes sociedades científicas, ¿no? Yo creo que me quedaría con la de en medio, que es un diagnóstico modificado para pacientes que están ingresados en la UCI de las sociedades europeas que se dedican a infección fúngica en los pacientes inmunocomprometidos, que es la que acota más el diagnóstico, porque se ve que tanto si lo ampliamos mucho con diagnósticos en función de los factores de riesgo de pacientes oncomatológicos, como si ampliamos mucho el diagnóstico en pacientes que se incluyen en la UCI y a los que les ponemos con mucho más factores de riesgo, el número de pacientes con aspergilosis posible se desborda y realmente no hay diferencia significativa en la mortalidad en algunos de los pacientes si se les pone nuevo tratamiento. Tratamiento de las infecciones fúngicas invasivas, pues bueno, como todos sabéis, tenemos polienos, piridinas, azoles, triazoles y equinocandinas. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Pues que la terapia antifúngica tiene que estar en principio dirigida un poco en función de, por supuesto, la muestra microbiológica que tengamos, si los pacientes han recibido profilaxis o no, tener en cuenta las interacciones farmacológicas que se dan entre los diferentes tratamientos, sobre todo los pacientes que llevan tratamiento inmunosupresor, en qué escenario estamos, tener en cuenta las consideraciones farmacocinéticas y tener en cuenta que hay antifúngicos que se tienen que monitorizar y que podemos hacer niveles de voriconazol, por ejemplo, que son importantes de cara a la toxicidad y la nefrotoxicidad en el hospital, e intentar también hacer una desescalada terapéutica con antifúngicos en el momento que tengamos claro el diagnóstico microbiológico. Realmente también se han hecho diferentes aproximaciones diagnósticas. Esta es del año 2012, pero creo que sigue siendo bastante válida porque realmente, a pesar de las asociaciones científicas están intentando posicionarse y mejorar el diagnóstico y el tratamiento, pues realmente hay poca diferencia a esto. Tener en cuenta si el paciente tiene profilaxis previa. Si tiene profilaxis previa, en principio tenemos que intentar trabajar al paciente con caspofungina en el caso de la candidiasis, y si no, podemos plantearlo en función de la situación clínica, tratamiento con fluconazol. Pero si vamos a las guías recientes publicadas por Papas y sus colegas, que son los grandes popes de las infecciones fúngicas, para ellos es muy fácil. Candidiasis, equinocandinas, a todo paciente en todo tipo de situación. Y después plantearnos si tenemos que desescalar el tratamiento o no. ¿Por qué? Porque aunque realmente no hay estudios claros en donde sean muchísimo mejores que los azoles o que el fluconazol, en principio parece que hay algún estudio que mejora algo la mortalidad, tienen mucho mejor tolerancia y cubren mucho más patógenos fúngicos. Así que lo tendríamos fácil. En el tratamiento de aspergilosis invasiva, pues según ellos también voriconazol o isavuconazol. Actualmente utilizamos mucho más isavuconazol porque en principio el efecto es parecido
pues el efecto es similar y en principio la tolerancia es mejor y lo mismo las interacciones farmacológicas son mucho menores. Y como posibilidad terapéutica secundaria, la utilización de anfotericina B siempre liposomal porque es mucho menos tóxica que el vasicolato y si no, pues aconazol y las equinocandinas en una siguiente fase. Tenemos el paciente con una infección fúngica, pero bueno, hemos podido hacer o podemos hacer algo para prevenir el desarrollo de las infecciones fúngicas. Pues bueno, tenemos prevención farmacológica, pacientes oncomatológicos que llevan su profilaxis, pacientes trasplantados que llevan su profilaxis. Tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes inmunosuprimidos tienen que tener pues, un control ambiental en la situación en la que está, intentar aislamiento respiratorio y valorar muy bien la transmisión que puede haber a través de los factores como pueden ser los catéteres y demás de infección fúngica. Y como profilaxis no farmacológica, pues tener en cuenta, como siempre, el control de la infección nosocomial, el cuidado exquisito que tenemos que hacer de los catéteres en nuestros pacientes, uso racional de tratamiento antibiótico y, como siempre, acordaros de que nos tenemos que lavar las manos. Cosas que, bueno, en resumen de todo esto, tener en cuenta que la infección fúngico-invasora es una infección oportunista que afecta a los pacientes inmunocomprometidos, que tiene una elevada morbimortalidad. Hay que tener un índice de sospecha y de diagnóstico elevado. Tenemos que instaurar tratamiento antifúngico precoz para disminuir la morbimortalidad de estos pacientes. Tenemos que tener en cuenta que también hay que abordar no solo con antibióticos, sino de forma específica catéteres, cirugía y demás, el foco infeccioso. Como no tenemos datos clínicos específicos o signos específicos, tenemos que apoyarnos en el diagnóstico microbiológico y en todos estos marcadores microbiológicos que nos van a ayudar, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. En cuanto al tratamiento, pues lo que os he comentado, fácil, equinocandinas, voriconazol y anfotericina. Tener en cuenta que hay un cambio en la epidemiología y un aumento en las resistencias progresivas en estos últimos años, que el paciente inmunodeprimido lleva mucho tratamiento que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar las interacciones farmacológicas y las reacciones adversas que pueden presentar, y en nuestros pacientes la estancia prolongada de la UCI es un factor de riesgo. Espero que, bueno, con lo que hemos hablado, si os han aclarado algo las ideas y si no, por lo menos os haya dado tiempo en este rato a saber quién está detrás de cada caso. Venga, muchas gracias.